Estudio de caso para el sector metalmecánica, presentado por Ángela Villaquirán, Sandra Patricia Penagos, Diana Fernanda Lora y Daniel Andrés Medrano. En el sector metalmecánico engloba una gran diversidad de actividades productivas que van desde la extracción de materias primas hasta la comercialización de los productos, llevándolo a los clientes finales. Debido a la gran interacción que tienen los trabajadores de este sector con herramientas cortantes, máquinas que trabajan a grandes revoluciones y energizadas con altos voltajes, se convierten en un sector que presenta variados riesgos y es altamente propenso a los accidentes de trabajo. Según la OIT, ha definido las vibraciones como todo movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas, capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia. Técnicamente podemos definir la vibración como todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia sin que exista desplazamiento neto del objeto que vibra. Las enfermedades laborales, entre ellas la hipoacusia inducido por ruido, adquieren en la actualidad una importancia relevante dado en primer lugar por el aumento de su incidencia y costo económico. Es necesario resaltar que en las industrias metalmecánicas existe una gran diversidad de riesgos que se enfrentan los trabajadores en su vida cotidiana, la cual se hace de manera voluntaria o involuntaria. Objetivo general: conocer las metodologías aplicadas para muestreos ambientales en los riesgos físicos como ruido y vibraciones en el sector de metalmecánica. Objetivos específicos: analizar la medición y evaluación de las aceleraciones originadas por herramientas vibrátiles como pulidoras, amoladoras, taladros y entre otras. Revisar la exposición al ruido laboral en el personal operativo en una empresa metalmecánica. Proponer medidas de prevención para los riesgos físicos como el ruido y las vibraciones en el sector de metalmecánica. Metodología de las vibraciones aplicadas en el estudio de caso. Para este estudio se utiliza el equipo Monitor de Vibraciones QEX Technologies HAB Pro, que mide la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Para la técnica de muestreo se tiene en cuenta que la investigación se clasifica por ser tipo, cualitativa y descriptiva, pues está orientada a medir, describir, resumir, interpretar y analizar el alcance del comportamiento e impacto de las vibraciones. Entre las variables analizadas se incluyeron la aceleración, la velocidad, la amplitud y la dirección en términos vectoriales. Además de eso, se tuvieron en cuenta el tiempo de exposición, los límites permisibles, las posturas corporales y los sistemas biomecánicos y fisiológicos. Para este estudio se toma una muestra de población finita seleccionada a partir de los procesos, puestos de trabajo y herramientas. La investigación se desarrolla en 4 empresas del sector metalmecánico, donde se seleccionan 15 tipos de herramientas vibrátiles. Medición y evaluación. Una vez seleccionadas las empresas, se continúa con el proceso de mediciones de las aceleraciones. Para ello se obtiene la siguiente información. Se eligieron las áreas para el desarrollo del estudio de acuerdo con el tipo de procesos, herramientas y equipos utilizados. Se realizan entrevistas a los trabajadores que operan las herramientas vibrátiles y se analizan las condiciones de trabajo asociadas a cada proceso. Se configura el equipo para medir las vibraciones en el segmento corporal mano-brazo. Se ubica el acelerómetro en el trabajador de acuerdo a las recomendaciones de la norma ISO 5349 del 2001, quedando entre los dedos de la mano y coincidiendo con el punto donde se realiza el asimiento de la herramienta motorizada. Este es el punto de entrada de la energía vibratoria hacia mano y el brazo del trabajador. El acelerómetro se coloca de tal manera que no interfiera en las tareas del trabajador. Las mediciones de las vibraciones transmitidas a través de la mano se realizan para los 3 ejes de referencia del sistema de coordenadas ortogonal. Los sistemas de coordenadas definidos son el sistema de coordenadas biodinámico y el sistema de coordenadas basicéntrico. Por último, se realiza un análisis de los datos comparándolos con los límites permisibles de exposición, determinando si hay grado de exposición al factor de riesgo de vibraciones. Metodología del ruido aplicada en el estudio de caso. El equipo de medición utilizado para este estudio fue un sonómetro y analizador de ruido con referencia Svantec SB979, que mide los niveles de presión sonora.
Como técnica de muestreo, se utiliza una metodología de medición establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las mismas que están contenidas en las normas técnicas de prevención, que muestran las estrategias para la medición del ruido. Se efectúa una investigación descriptiva cuantitativa que permite obtener una descripción exacta del factor de riesgo que se está estudiando y determina la situación actual del ruido en el ambiente laboral. Asimismo, se realiza una investigación en diferentes áreas de la empresa, de acuerdo a las actividades que el personal desarrolla habitualmente en el área y en su puesto de trabajo. Se hace una observación, una entrevista, encuesta y mediciones. Medición y evaluación. Una vez escogidas las áreas y el personal, se realiza una entrevista con el fin de corroborar la información observacional obtenida con respecto a las actividades que realizan los trabajadores. Se aplica una encuesta para conocer la percepción de los trabajadores frente al factor de riesgo, la frecuencia y el tiempo de exposición. Por último, se proceden con las mediciones de nivel sonora y la exposición al ruido del personal operativo durante el desarrollo de las actividades. Durante la recolección de datos existieron factores que podrían afectar los resultados del estudio, estos como el viento, la temperatura, la humedad, la ubicación del micrófono y las condiciones de la producción. Para el factor de riesgo vibraciones se toma como referencia la empresa A, que se dedica al mecanizado de piezas metálicas, la reconstrucción y fabricación de repuestos de maquinaria industrial. Como resultado, se puede observar que la aceleración máxima en los equipos evaluados para el proceso de pulido correspondió a 0,7965 metros sobre segundos cuadrados, realizado con la pulidora Dewar. El tiempo de desarrollo de la tarea corresponde a 4 horas de la jornada laboral. Por otro lado, para el factor de riesgo ruido, se toma como referencia la actividad que genera mayor ruido. Como resultado, las actividades que generan un mayor ruido es la tarea de esmerilado, debido a que esta actividad se realiza por varias horas al día y con mucha frecuencia. Se evidencia que para las 15 herramientas vibrátiles evaluadas, ninguna sobrepasa los límites permisibles. De acuerdo a las encuestas que se aplicaron, se pudo identificar que las herramientas vibrátiles utilizadas para el estudio fueron diseñadas acorde para la actividad. Para las empresas estudiadas, el tiempo de exposición nunca fue mayor a 2 horas. Con los resultados obtenidos, se pudo afirmar que no todos los trabajadores estaban expuestos al factor de riesgo del ruido. El personal que recibió mayor impacto fueron los que trabajaban dentro del taller industrial. Y el elemento de protección adecuado que la empresa suministra para atenuar el ruido son los tapones.